Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien en sus casas, ya los extraño muchísimo. Vamos a continuar con nuestra clase de hoy, Ciencias Sociales, sobre estos dos temas. Real Provisión del 12 de septiembre de 1537 y obras de gobierno de Domingo Martínez de Irala. Pero antes de explicarle esta clase, vamos a ir al repaso. ¿Recuerdan de esta historia del primer adelantado del Río de la Plata? Don Pedro de Mendoza. ¿Recuerdan que don Pedro de Mendoza recuerda que administraba las tierras del Río de la Plata? Y en ese entonces, ya estudiamos la clase pasada que se había ya fundado nuestra ciudad de Asunción. Y la ciudad de Asunción en esa época, en la época colonial, donde venían los colonizadores, los españoles, Asunción pertenecía a las tierras del Río de la Plata administrada por don Pedro de Mendoza. Pero recuerdan que don Pedro de Mendoza estuvo enfermo y decidió volver a España. Pero antes recuerdan que había dejado un sucesor a Juan de Ayolas. Pero como la mayoría de los conquistadores, de los colonizadores, fueron muertos por los indígenas, esa misma suerte también les tocó a Juan de Ayolas. Entonces, el rey Carlos V de la corona española en España, muy preocupado por si Pedro de Mendoza no haya dejado algún sucesor y qué iba a pasar con las tierras conquistadas por los españoles. Entonces, él envía una nave que se llama Marañón, y en esa nave venía un capitán, Alonso de Cabrera. Y este capitán traía un documento del rey Carlos V, y ese documento es lo que se llama Real Provisión del 12 de septiembre de 1537. ¿Y qué se registraba, qué contaba en ese documento? Como el rey Carlos V, preocupado, como les dije, por si las tierras del Río de la Plata quedara sin gobernador, entonces en este documento Real Provisión del 12 de septiembre de 1537, el rey Carlos V le daba derechos a los habitantes del Río de la Plata de que en caso que muera don Pedro de Mendoza o se ausentara, ellos podían elegir un sucesor. Eso decía esta Real Provisión del 12 de septiembre de 1537. Entonces ellos tenían todo el derecho de elegir un sucesor en caso de muerte o ausencia del primer adelantado del Río de la Plata o del gobernador. Entonces, la Real Provisión cuenta y era un documento, no se olviden eso. Entonces, en esta elección, recuerda que ellos tenían que elegir a un sucesor. Y en esta elección se presentaron ante Alfonso Cabrera. Recuerdan que él había venido por mandato del rey Carlos V. Entonces, ante él se presentaron dos candidatos. Francisco Luis Galán, también un español que había venido justamente con don Pedro de Mendoza y había juntamente con él fundado muchos fuertes como Corpus Christi, la Candelaria y otras cosas más. También se presentó Domingo Martínez de Irala, y Domingo Martínez de Irala también era un español militar que también había venido justamente con don Pedro de Mendoza y fue que también ayudó a don Pedro de Mendoza a fundar Buenos Aires. Y también él exploró con Juan de Ayolas el río Paraná y el río Paraguay. Pero ¿qué se imaginan ustedes? ¿A quién se le eligió? Entonces, Alonso Cabrera tenía una gran responsabilidad de elegir un buen candidato para administrar las tierras del Río de la Plata y especialmente nuestra ciudad de Asunción. Entonces se le eligió
a Domingo Martínez de Irala, porque él reunía todos los requisitos. Dice que era una buena persona, tenía muchos conocimientos. Entonces él reunía todos los requisitos para ser el gobernador, especialmente de la ciudad de Asunción. Pero vamos a ver qué él hizo, las obras, las buenas cosas que él hizo en la ciudad de Asunción. Fíjense, gobierno Domingo Martínez de Irala. Su primera obra de gobierno, despoblamiento de Buenos Aires. ¿Ustedes sabían que Buenos Aires se quedó sin habitantes? Y los habitantes vinieron, ¿saben dónde se concentraron todos? En Asunción. ¿Qué más? Se incrementó el trabajo de la astillería. ¿Qué significa astillería? Empezaron los pobladores de Asunción a construir barcos, a reparar barcos dañados. En eso ellos se dedicaban. ¿Qué más? Se creó la primera iglesia, que según la historia no quedó rastro de esa iglesia, que fue vendido ese lugar, no se sabe específicamente, pero esa iglesia hoy ya no existe. También se creó la moneda para que se podían comprar, vender. Otra obra, se crearon las primeras escuelas. Ustedes saben que las escuelas anteriormente funcionaban en las iglesias. No había escuelas como el ISI, como otros colegios que conocemos. Las escuelas funcionaban en las parroquias, en las iglesias, ¿sí? Y los sacerdotes enseñaban a los niños a leer, a escribir, a hacer dictado. Los sacerdotes se encargaban de ese trabajo. También se creó el cabildo. Allí, al crearse el cabildo, Asunción se convirtió en una ciudad. ¿Y qué es el cabildo? Es una institución, como hoy conocemos la municipalidad, ¿sí? ¿Conocen de la municipalidad aquí de Ciudad del Este? Es parecida a esa institución y tenía funciones específicas. ¿Qué tenía que hacer la municipalidad? O sea que en ese caso se llamaba el cabildo. El cabildo tenía que controlar la delincuencia, que nadie robe, que todas las personas estén seguras, también que se mantenga limpia la ciudad, todas esas cosas. Y allí Asunción se convirtió en la primera ciudad al crearse el cabildo, una institución. También en su gobierno de Martínez de Irala, Domingo Martínez de Irala, llegó el segundo adelantado enviado por Carlos V. ¿Recuerda quién fue el primer adelantado? Don Pedro de Mendoza. Pero en su gobierno llega entonces el segundo adelantado, Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Allí Martínez de Irala deja de gobernar y gobierna este segundo adelantado de 1542 a 1544. Pero luego, Domingo Martínez de Irala, por su buena gestión, porque hacía tan bien las cosas, retomó un segundo periodo y en este se crea el sistema de encomienda. ¿Qué significa el sistema de encomienda? ¿Ustedes sabían que los indios fueron repartidos entre los españoles? Venían los españoles y decían, bueno, esta cantidad de indios yo le llevo para que me trabaje. Eso era el sistema de encomienda. Los indios, lastimosamente, no tenían derecho a elegir con quién quería trabajar. Los españoles le llevaban a sus tierras, ellos sembraban, cosechaban, las mujeres hacían trabajo del hogar en las casas de las españolas, ¿sí? Y a cambio de eso, los españoles le daban comida y también le enseñaban la religión católica. Eso es lo que nos cuenta la historia. Le enseñaban a rezar, a cantar, le enseñaban el catecismo, ¿sí? También surgió una nueva clase social, el mestizaje. Ustedes sabían que muchos españoles se casaron con las indias y de ahí surge esta nueva clase social. ¿Sí? Los mestizos. Nosotros somos el resultado del mestizaje. Hijos de españoles y madres indígenas. Papá español y mamá nativa, indígena. El papá le enseñaba español y la mamá le enseñaba el guaraní. Por eso nosotros los paraguayos somos bilingües.
hablamos el español y el guaraní justamente a la mezcla, al mestizaje, a la mezcla, ¿sí?, de españoles con las indígenas. Ahí surge una nueva clase social.